Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, les habla su tutora, la ingeniera María Paulina. Bueno, muchachos, resulta que les estoy haciendo este videíto porque hay una serie de errorcitos que estoy viendo que son muy repetitivos, entonces me imagino que no quedaron claros en las webconferencias, ¿sí? Entonces quería como hacerles énfasis para que no los cometamos de nuevo, ¿cierto? Entonces, comencemos. Bueno, ya esto no se los voy a explicar porque ya esto se supone que deben saberlo, esto sí quedó bien explicado en la web, no hay ningún problema, ¿ok? Entonces, aquí, bueno, muchas personas me han dicho muchas veces que la frecuencia relativa no les da 100, sino que les da 1 aquí, ¿cierto? No hay ningún problema. Recuerden que la frecuencia relativa, miren, me voy a parar aquí en esta fórmula, es precisamente, a ver, aquí en esta fórmula H24, es H14, bueno, es el dato, ¿cierto?, de frecuencia absoluta sobre el dato de frecuencia absoluta total, que en este caso serían 400. Entonces, tengan en cuenta que ese dato puede estar o en fracción o puede estar en porcentaje. O sea, si está en fracción, este valor va a ser 0,0650. O este, por ejemplo, de 24,75 va a ser 0,2475, ¿ya? O sea, aquí simplemente es porque está en porcentaje, pero si yo le quito aquí el porcentaje, ¿cierto? Y le pongo un número, fíjense cómo queda, ¿ya? Igual lo mismo acá en este 100%, se lo voy a quitar y lo voy a colocar en número. Miren que queda igual a 1, porque es la sumatoria de todo esto. Y esto no interfiere en nada en mi fórmula, o sea, ahí lo importante es que yo entienda que ese 0,25 es el 25%, ¿sí? O sea, que 99, esta frecuencia absoluta de 99 es el 25% de los datos. Eso es lo que me está diciendo la frecuencia absoluta, ¿ya? Y que, por ejemplo, este 26 es el 7% de los datos. Y lo único que yo hago es, miren, aquí subrayo, me voy acá arribita y lo pongo en porcentaje. Y listo, ¿ya? Bueno, eso por un lado. A ver, ¿qué otra cosita? Bien, la frecuencia acumulada. Bien, aquí en esta pregunta ha habido también muchas, todo el mundo como que, no sé si fue que en la webconferencia no quedó claro, de pronto el docente lo explicó de alguna forma, pero miren muchachos, la estadística es una ciencia que es exacta. Eso es lo chévere de las ciencias exactas, ¿cierto? Que no en todo, pero para la mayoría de las cosas, uno como que no hay mucho margen para el error, ¿ok? Entonces, si aquí a ti te están preguntando, ¿hasta cuál intervalo se acumula el 60% de los parámetros de su variable escogida? Fíjate que aquí ya te están diciendo dos cosas. Una palabra importante es esta, se acumula, ¿sí? Entonces ya tú sabes que te están preguntando es por la frecuencia acumulada, ¿sí? Entonces, muchachos, ustedes se deben ir a la frecuencia relativa acumulada. ¿Por qué? Porque es la que me va a decir a mí, por ejemplo, en este primer intervalo, recuerden que el número de intervalos es este que está aquí, ¿cierto? Entonces, en este primer intervalo que va de 16 a 20,6, yo tengo el 6,5% de los datos. Ya en el intervalo número 5, que lo voy a subrayar aquí, ¿cierto? Perdón, subrayé, es que no era. Voy a subrayar solamente el intervalo número 5, solo el intervalo número 5. A ver, este. Entonces, fíjense que aquí, ¿qué pasa? Esta frecuencia de 6,5 se acumuló con esta de 24,75 y ya hay un 31% acumulado, ¿cierto?
Y aquí, en el intervalo número 3, hay un 51,7, un 52% acumulado. Ya, ustedes no me pueden venir a decir a mí que en este intervalo número 3 hay un 60% de datos acumulados si yo estoy viendo que no los hay. Ahí hay 51,7, profe. Ahí no hay 60. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que en el intervalo número 4 ya me pasé. Ya no hay 60% acumulado, sino que hay 70%. Pero ya yo puedo decir que por lo menos hay 60. ¿Sí? Entonces ya yo puedo responder a esa pregunta de, dígame, ¿dónde está el 60% de los datos acumulados? En el intervalo número 3 yo todavía no llegué a ese 60, pero en el intervalo número 4 yo me pasé. Entonces yo puedo decir así, en el intervalo número 4 hay por lo menos 60% de los datos acumulados, ¿ya? Entonces, utilicen la lógica, utilicen el análisis porque la estadística es para eso, ¿ya? La estadística, a mí de nada me sirve que ustedes sepan hacer ese cuadro si no lo saben interpretar, ¿ok? Bueno, eso es la otra cosita de frecuencia acumulada. Ok. Bueno, otra cosita que también se me están equivocando bastante es aquí en la parte de cuartiles, deciles y percentiles. Si a ustedes el cuartil 1, que ya sabemos que es el 25% de los datos, el primer 25% de los datos es igual a 24, digamos aquí esto es edad de los conductores. Yo no voy a decir, o sea, la interpretación no es que el 25% de los datos, miren lo que dice aquí, el 25% de la edad de los conductores es 24 años, porque eso no es así. Es claro que no es así, simplemente veo los datos y ya puedo confirmar que no es así, ¿ya? Aquí, muchachos, yo tengo que decir el 25% de los conductores, tengo que también saber cómo redactar esto, de los conductores tienen una edad entre el número menor de la edad, ¿cierto? Entonces, el mínimo, el valor mínimo, entre 16 y, entonces ahí sí, el cuartil, 24 años, ¿ya? Eso es una interpretación. Eso sí es una interpretación, ¿ya? Ustedes no me van a decir que ahora porque el cuartil les dio 24, entonces el 25% de los conductores ya tiene 24 años. Señor, el 25% de los conductores está entre 16 y 24 años. O me pueden decir, el 25% de los conductores es menor a 24 años. Eso también. O otro análisis. Ya no voy a hablar del 25, sino que voy a hablar del 75, porque el análisis puede ser de todo lado. Entonces voy a decir, el 75% de los conductores tienen una edad mayor a 24 años, ¿ya? Entonces, muchachos, echen en lógica, ¿ok? Lógica al análisis, porque precisamente por eso es que se llama interpretación, este cuadrito que está aquí. Y eso mismo que les estoy explicando se aplica para los deciles y para los percentiles, ¿ok? Bien, y por último les voy a explicar algo que se han equivocado también mucho en el ejercicio 3. Muchachos, estos datos que están aquí del valor de X, ¿ok? No pueden salirse del rango de estudio, o sea, no pueden salirse del valor mínimo y máximo estudiado aquí. Entonces, por ejemplo, si yo aquí voy a ver cuál es el valor mínimo de esta variable, entonces mínimo, me coloco aquí, que es mi X, ¿cierto? Cierro paréntesis, el valor mínimo de la variable es 20. Y el valor máximo de esa variable, coloco aquí, perdón.
Aquí me equivoqué, perdón. Aquí, eso. El valor máximo es 62 y el valor mínimo es, ya va, es 16. O sea que el rango, o sea, los números que yo voy a colocar aquí tienen que estar entre 16 y 62. Yo no puedo colocar aquí 3000, no. Yo 3000 no puedo colocar. No importa que yo tenga un resultado, una predicción, no importa. Yo no puedo colocar 3000 aquí. ¿Por qué? Porque eso es extrapolar. Y cuando yo utilizo un modelo de regresión, yo interpolo. Yo no puedo extrapolar, ¿ya? Yo trabajo con la variable de entrada, pero dentro de un intervalo específico, dentro de un intervalo estudiado, que en este caso, por ejemplo, es de 16 a 62, ¿ok? Entonces yo no puedo colocar 3000, tengo que colocar de 16 a 62. Puede ser 30, puede ser 35, puede ser 20, bueno, lo que quieran, ¿sí? Pero siempre en ese intervalo. Listo, muchachos. Entonces, esos son los errores más comunes que hemos cometido. De todas formas, cualquier duda que tengan, por favor, me escriben al Skype.